para todos. Muchas gracias por acudir a esta reunión, por aceptar la invitación para este segundo encuentro. Hoy continuamos con nuestro curso Análisis y Especificación de Requerimientos y vamos a hablar del segundo tema, que es la elicitación de requerimientos. En el encuentro anterior hablamos sobre el análisis del dominio. Entonces hoy vamos a hablar sobre la elicitación de requerimientos. Bueno, si nosotros queremos desarrollar software y queremos desarrollar software complejo, software grande, que realiza muchas tareas, necesariamente tenemos que llevar a cabo primero una actividad de licitación de requerimientos. Es decir, tenemos que llevar a cabo una fase en la que nosotros recogemos información y definimos qué es lo que el software hace, qué características debe tener el software, bajo qué condiciones va a trabajar, qué restricciones debe tener en cuenta. Y todo esto lo hacemos, todo esto lo hacemos a partir de información que nos va a suministrar el cliente y los usuarios del sistema. Eso significa que tenemos que comenzar con una fase de indagación que nos permita recopilar información sobre lo que los usuarios necesitan. Entonces, ¿para qué la vas a traer? ¿Cómo así? Para tenerla acá, porque Tengan la bondad de cerrar sus micrófonos, por favor. La otra semana, ¿no? yo guardo entonces. La otra semana se toca bici. ¿Qué vas a poner a cargar? Yo solo tengo un pantalón, una capa. Bien, continuamos. Revisemos el concepto de requerimiento, ya lo habíamos explicado en la sesión anterior. Un requerimiento se refiere a la descripción de una función o de una operación o de un servicio que desarrolla el software. Es decir, algo que él hace y que es relevante para satisfacer los objetivos para los cuales se desarrolla. Pero no solamente se trata de las tareas o las funciones que desarrolla, se trata también de las reglas que tiene en cuenta, de las restricciones, de las características que debe cumplir. En la fase de definición de requerimientos nos preguntamos por el qué. ¿Qué hace el software? ¿Qué características tiene? ¿Qué comportamiento debe evidenciar? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Con qué otros sistemas se debe acoplar? Etcétera. No nos preguntamos por el cómo, porque el cómo corresponde a la fase de diseño. Bien, entonces las actividades que corresponden a la fase de análisis y especificación de requerimientos son estas 6, ¿sí? El estudio del dominio del negocio o dominio del sistema, la obtención de requerimientos, el análisis de requerimientos, la especificación de requerimientos, la validación y la gestión de los requerimientos. Hoy vamos a hablar sobre la obtención de requerimientos. En las siguientes reuniones hablaremos de las fases que siguen. Bien, la obtención de requerimientos significa reunirnos con el cliente, reunirnos con los usuarios, hablar con ellos e indagar sobre muchas cosas. Recopilar mucha información que nosotros necesitamos para definir los requisitos del sistema, que nosotros necesitamos para comprender qué es lo que el usuario o lo que el cliente necesita que nosotros desarrollemos. La primera actividad que hicimos fue conocer el dominio del sistema, es decir, enterarnos, familiarizarnos con el campo de acción en el que el software va a funcionar, ¿cierto? Eso nos da una idea panorámica, una idea general de qué es lo que tenemos que hacer. Pero luego tenemos que entrar en detalle, tenemos que describir con precisión cuáles son las funciones del software, tenemos que describir con precisión qué condiciones debe tener, qué características, qué propiedades, en fin.
Entonces, miren, necesitamos recoger información, recoger mucha información para que de ella podamos seleccionar la información que es relevante. Tenemos que preguntarles a los usuarios cuál es el uso que hacen del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué módulos necesitan? ¿Qué operaciones desarrollan con el sistema? ¿Qué datos necesitan ingresar al sistema? ¿Qué datos necesitan que el sistema les genere? ¿Qué operaciones necesitan que el sistema desarrolle para generarles a ellos la información que necesitan, ya sea para hacer su trabajo o para tomar decisiones? ¿Sí? De igual manera, ¿qué características necesitan que el software tenga para que se ajuste a sus formas de trabajo, a sus habilidades, quizá a sus características particulares, en fin, ¿cierto? Habrá personas que quieren algo muy gráfico, habrá personas que quieren algo muy rápido, habrá personas que quieren algo muy funcional. No podemos saberlo a menos que se lo preguntemos. Por eso es que llevamos a cabo esta actividad de obtención de requerimientos. Antes de desarrollar la obtención de requerimientos, es preciso que hayamos realizado dos actividades. Una, conocer el dominio del negocio o el negocio detrás del sistema o el dominio del sistema, o también se le llama el dominio del problema, que es la actividad que habíamos abordado en la reunión anterior, ¿sí? Yo lo comentaba, conocer el dominio del sistema significa introducirnos en el campo de trabajo de la empresa para la cual nosotros vamos a desarrollar el software, porque normalmente nosotros somos ajenos a lo que las empresas hacen, ¿cierto? Y les daba el ejemplo. Si usted va a desarrollar un software para un hospital, primero tiene que familiarizarse con lo que se hace en un hospital, porque normalmente no conocemos qué es lo que se hace, no conocemos las operaciones, ni conocemos el papeleo, ni conocemos el vocabulario técnico que allí se maneja, etc. Entonces, miren, indagar sobre este campo, esta área de funcionamiento de la empresa en la que vamos a trabajar o para la que vamos a trabajar, y de igual manera que saber con qué otras empresas se relaciona, qué información intercambia. A todo esto es lo que le llamamos el dominio del negocio, y es una actividad preliminar que tenemos que llevar a cabo antes de comenzar la recolección de información. Y la razón es que para que podamos tener una conversación fluida, una conversación interesante con el cliente y con los usuarios del sistema, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que saber de qué estamos hablando, porque si nos hablan de ciertas cosas y nosotros no tenemos idea, no podemos comprenderlas, no vamos a poder registrarlas y luego, obviamente, no vamos a poder desarrollar herramientas para satisfacer sus necesidades. La segunda actividad consiste en conformar la lista de participantes. ¿Y de qué participantes hablamos en este contexto? Miren, hablamos de personas que pueden contribuir a la identificación y a la especificación de requerimientos. No todas las personas que forman parte de la organización para la que trabajamos o de las empresas con las que esta organización se relaciona son buenos participantes. No, tenemos que ser selectivos en las personas que invitamos a formar parte de este equipo de trabajo, porque estas personas nos tienen que brindar información y nos tienen que brindar información suficiente, información fidedigna, información objetiva. Si los participantes no conocen las necesidades, no conocen las funciones que el sistema debe desarrollar, nos van a dar información incompleta y por ende nuestra definición de requerimientos también va a ser incompleta. Entonces necesitamos que las personas que van a participar en este proceso sean lo más idóneas posible. Eso significa que son personas que conocen el funcionamiento de la empresa, que conocen su organización, que conocen la información que se maneja, que conocen las operaciones que se realizan, que conocen la información de salida que se requiere, ¿cierto? Ya sea por su experiencia, ya sea por el cargo que desempeñan, por sus conocimientos especializados en el área de trabajo, en fin. Tenemos que poder identificar a esas personas
que nos pueden brindar la información que necesitemos. Y también hay que tener en cuenta, pues, los cargos, ¿cierto? Los niveles de autoridad que se manejan dentro de la organización. Por eso es que en un primer momento tenemos que conocer también la estructura organizacional de la empresa. Así podremos nosotros saber qué personas son clave para que podamos llevar adelante este proceso. Entonces, una vez que estamos familiarizados con el negocio, con lo que la empresa hace, con su operación, con el mundo en que se desenvuelve, y una vez que hemos identificado a los participantes, los hemos contactado, los hemos invitado para que nos colaboren, para que trabajen con nosotros, entonces podemos proceder a recolectar toda la información que necesitamos. ¿Sí? Para llevar a cabo esta actividad de recolección de información, vamos a trabajar con 3 supuestos. Y el primero es que todo lo que los usuarios nos pidan o nos soliciten no necesariamente se va a convertir en un requerimiento del sistema. Y esto se debe a lo siguiente: cada usuario tiene una perspectiva diferente del sistema, tiene una perspectiva diferente dependiendo del cargo que ocupa, de las funciones que desarrolla. Y nos van a pedir muchas cosas, y algunas de las cosas que pidan pueden no ser viables dentro del marco del proyecto, ya sea por la tecnología que manejamos, por el tiempo disponible para llevarlo a cabo, por los recursos con los que se cuenta, etc. Entonces, vamos a llevar a cabo esa recolección de datos y nos van a decir muchas cosas, ¿cierto? Nos van a solicitar muchas cosas, pero todo eso no se puede uno comprometerse, porque luego viene una segunda fase, después de tener toda la información, que es de la organización y la priorización y la selección de los requerimientos. Entonces, escuchamos con atención, tomamos nota, ¿cierto? Recogemos toda la información que podemos y ese es el insumo. Esa es la materia prima con la que vamos a trabajar, pero todavía no son los requerimientos. Esa es la información de base. De allí partimos. ¿Sí? Porque va a ocurrir también que si trabajamos con muchos participantes y hacemos una recolección de información por separado y cada uno nos dice lo que quiere, lo que necesita, lo que el sistema debe hacer y las características que el sistema debe tener, en fin, nos va a decir muchas cosas y luego cuando revisamos puede que lo que un participante nos ha pedido esté en conflicto con lo que otro participante nos ha pedido también, y entonces vamos a tener que resolver esas diferencias en las solicitudes y en la visión del sistema, y es lo que le llamamos la solución de conflictos en la identificación de requerimientos. Significa que si hay contradicciones entre lo que unos quieren y lo que quieren otros, pues tenemos que entrar a resolverlo, porque obviamente no podemos atender a las dos partes. Y luego, porque cuando nosotros generamos el documento de especificación de requerimientos del sistema, ¿sí? Ese es un solo documento para toda la organización. Significa que allí se debe recopilar todas las solicitudes, todas las necesidades de todos los usuarios. Bien, segundo supuesto. Todos los requerimientos tienen su origen en las necesidades de los usuarios y en el dominio del problema. Eso significa, miren, que necesariamente la información que nos genera los requerimientos tiene que surgir de la empresa, de las tareas que la empresa desarrolla, de los datos que la empresa administra, de las operaciones o de los procesos de información que esta organización lleva a cabo. ¿Sí? Allí es donde nosotros vamos a buscar todos los requerimientos, tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales, los de calidad, etc. Sí, que el sistema tiene que trabajar con la base de datos A o con la base de datos B, que tiene que acoplarse a otro sistema, que tiene que ser escalable, en fin. Todo eso lo tenemos que sacar es del dominio del sistema, de lo que hace en el mundo real esta empresa, de lo que necesita. En otras palabras, miren, no nos podemos inventar requerimientos.
y no nos podemos inventar características para el sistema. ¿Podríamos recomendarlo? Sí. ¿Podríamos mencionarlas para que el cliente o los usuarios las conozcan? Sí, eso sí podemos hacer, ¿sí? Pero no se puede que sean los analistas o los ingenieros de sistemas los que describan las soluciones o las necesidades que los usuarios y el cliente tienen. Eso no se puede. El tercer supuesto es que el papel de los ingenieros es interactuar con el cliente, identificar los requerimientos, documentarlos, modelarlos, especificarlos, no generar requerimientos. Nosotros como analistas no podemos llevarle los requerimientos al cliente. Tenemos que levantar los requerimientos desde el cliente, desde la empresa, desde las necesidades de los usuarios. Y por eso es que vamos a ver ahora que hay varias técnicas que nos pueden ayudar a llevar a cabo esta tarea, para que no tengamos que ser nosotros quienes los propongamos. Y aunque inicialmente parece sencillo, voy y le pregunto al cliente qué necesita, tomo nota de ello, proceso esa información y ya están los requerimientos. En la vida real no siempre es así. Y la razón es que muchas veces los usuarios y el cliente no tienen claridad sobre sus necesidades, ¿sí? Incluso pueden tener dificultades para describir las tareas que ellos mismos necesitan y pueden tener dificultad para referir la información que desean que el sistema les genere. Porque en el momento en que usted hace la recolección de información, ellos no sienten la necesidad, no experimentan la necesidad, pero más adelante, cuando ya estén en su trabajo, seguramente les va a hacer falta cierta información y entonces van a querer que sea incluida, que el sistema les genere otro tipo de reportes, otro tipo de información, otros procesos, etc. Entonces, aunque uno puede incluir otros requerimientos en la medida en que avanza en el desarrollo del sistema, especialmente si trabaja con una metodología incremental, ¿sí? Lo ideal es poder obtener la mayor cantidad de información posible al comenzar el proyecto, de tal manera que usted pueda hacer estimaciones, ¿cierto? Puede hacer cálculos, puede hacer negociaciones a partir de esa información. Porque miren, si a usted lo contratan para desarrollar un software, una de las cosas que usted tiene que hacer es ponerle un valor, ¿cierto? Porque no puede usted desarrollar el software primero y después decir esto vale tanto porque me ha tomado tanto tiempo. No, es al contrario. En el momento en que usted hace el contrato para llevar a cabo el desarrollo de ese sistema, usted debe tener una estimación de cuánto va a costar y también de cuánto va a tardar y también de qué tipo de personal usted va a necesitar, porque no se trata de que usted lo haga solo, ¿cierto? Va a tener un equipo de personas que son los que se encargan de las diferentes actividades. Entonces tendrá analistas, tendrá diseñadores, tendrá desarrolladores, tendrá personal para realizar las pruebas, tendrá personal para ponerlo en producción, tendrá personal para realizar la capacitación de los usuarios, en fin. Entonces, miren, para que usted pueda hacer unas estimaciones que le permitan negociar con el cliente, debe tener los requerimientos, debe saber qué tanto el sistema debe hacer y qué características debe tener, de tal manera que usted pueda hacer una estimación de cuánto tiempo se requiere para desarrollarlo, de cuántas personas necesita para conformar su equipo, ¿cierto? Y dependiendo de todo eso también los costos. Entonces miren ustedes lo importante que es hacer una buena recolección de datos, recoger los datos de las personas adecuadas, ¿cierto? Tomarse el tiempo necesario para recoger todos los datos que se necesitan, de manera que pueda hacer una buena especificación de requerimientos, porque esa es la información básica. A partir de allí va todo lo demás. A partir de los requerimientos es que se va a hacer el diseño. El diseño debe contener todo lo necesario para satisfacer todos los requerimientos. Y luego que se tiene el diseño, en el momento en que se escribe el código, pues el código debe responder a lo que está diseñado, ¿cierto? Y cuando haga las pruebas, igualmente usted tiene que asegurarse de verificar que el sistema cumple con todos los requerimientos que se han establecido. En fin. Bien,
Existen varias técnicas para llevar a cabo la recolección de información o la generación de requerimientos. No necesita usted utilizar todas las técnicas porque son varias, pero tampoco puede conformarse con utilizar una, o con utilizar dos, con utilizar las más fáciles, o con utilizar las menos costosas. No, las técnicas que utilice tienen que ser coherentes con las necesidades, con las circunstancias en las que se desarrolla el proyecto. Para trabajar con algunos participantes puede que les resulte mejor una técnica como una entrevista, para trabajar con otros seguramente le vendrá mejor una reunión, para otros quizá le quede mejor hacer un análisis de tarea o una observación del puesto de trabajo. En otros casos tendrá que revisar la documentación de la empresa, mirar los manuales de procedimiento, todo tipo de documentos oficiales que tenga. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la necesidad, usted debe poder utilizar la técnica que corresponda, la que mejor posibilidades de recoger información ofrezca. Pero para que usted pueda decidir qué técnicas utilizar, lo primero que tiene que hacer es conocerlas, ¿cierto? Entonces, en esta fase del curso vamos a estudiar las técnicas de recolección de información para el análisis de requerimientos. Aquí en esta reunión yo me voy a referir a algunas de ellas, pero les recomiendo a todos ustedes que luego profundicen con base en la documentación que se les ha proporcionado para que comprendan bien, para que tengan claridad sobre estas técnicas y cómo se utilizan. Bueno, una técnica fundamental que no puede faltarnos en nuestro trabajo es la observación. ¿Sí? La observación significa mirar y prestar atención, recoger información a través de nuestra percepción, a través de lo que miramos, qué ocurre en la empresa, en un puesto de trabajo, en una operación, en una terminal, en fin. ¿Sí? Podemos observar el sistema actual, cómo es que la gente trabaja en este momento antes de desarrollar el software, ya sea que tiene un sistema al que quiere cambiar, ya sea que no tiene el sistema, tal vez trabajen algunas operaciones a mano. Entonces, la observación nos va a permitir comprender cómo es que se están realizando las tareas o las actividades previamente al desarrollo del sistema. ¿Sí? Hay que observar la estructura de la organización, las funciones que la gente desarrolla, quién recibe información de quién y cada persona a quién le provee información y qué tipo de información es la que genera para otros. ¿Sí? ¿Qué personas hacen uso del sistema? ¿Qué personas acceden a la base de datos? ¿Qué datos utiliza cada persona en su trabajo? Porque luego usted tendrá que manejar restricciones de seguridad y entre ellas seguramente tendrá que asignar diferentes funciones del sistema y diferentes datos dependiendo del nivel del usuario. Entonces, miren que una buena forma de saber qué es lo que cada quien maneja es observarlos en el desarrollo de sus actividades. Entonces, hay que observar a las personas en su trabajo, qué es lo que hacen, qué datos utilizan, cómo lo hacen, qué información registran, ¿sí? Qué información requieren para desarrollar sus funciones, etc. Y revisar, ¿sí? Estudiar los documentos que utiliza la empresa. Entonces, si tiene manuales, si tiene procedimientos, si tiene circulares, pues eso hay que revisarlo porque necesitamos conocer bien qué es lo que se hace y cómo se hace en la empresa. Otra técnica muy común, muy utilizada, es la entrevista. La entrevista se utiliza prácticamente en todas las actividades de recolección de datos. ¿Sí? Una entrevista no es más que una conversación entre dos personas, donde se juega unos roles. El uno es el entrevistado y el otro es el entrevistador. ¿Sí? El entrevistado es la persona que conoce el tema, la persona que tiene la información que se requiere. Y el entrevistador es la persona que indaga, la persona que pregunta, la persona que está investigando sobre un determinado tema.
Entonces es una conversación y hay que manejarla de la manera más armónica y relajada posible, ¿sí? Sin embargo, sabemos que se están jugando dos roles allí y al entrevistador es a quien le corresponde guiar la conversación. Es decir, tiene que llevar la conversación hacia los temas que le interesan, porque no puede ser que converse media hora y que luego no haya sacado nada en claro sobre el tema por el que se reunió con el entrevistado, ¿cierto?, para hacer la entrevista. Entonces, la entrevista tiene una preparación, tiene unos objetivos, tiene unos temas, y cuando se lleva a cabo la conversación, pues la persona que realiza la entrevista deberá tener su experiencia, su entrenamiento, de tal manera que guíe la conversación, que conduzca el desarrollo del tema para que obtenga la información que necesita, ¿sí? Aunque la entrevista es una conversación que se planea con cuidado, que se planea con seriedad, ¿sí? Que tiene una preparación, que tiene una programación. Entonces, antes de hacer una entrevista, pues tenemos que identificar a las personas que vamos a entrevistar, tendremos que contactarlas, pedirles que nos concedan la entrevista, ¿cierto? Acordar un lugar, acordar una fecha, acordar una hora, asegurarnos de que el lugar del encuentro sea adecuado para poder hacer la entrevista. Hay lugares en los que se conversa muy bien y hay lugares en los que no se puede conversar muy bien. Si usted se reúne para hacer una entrevista en un lugar donde haya mucho ruido, por ejemplo, y que usted escuche solamente la mitad de la conversación, entonces no va a obtener buenos resultados. O si usted se reúne para hacer la entrevista en un lugar donde hay muchas interrupciones, donde continuamente le están interrumpiendo, ya sea a usted o a la persona que le está concediendo la entrevista, pues no se va a poder, ¿cierto? Porque van a perder el hilo, se van a cansar, se va a interrumpir, entonces va a estar brindando algunos datos, luego la interrupción, luego se olvida de lo que estaba hablando, entonces esa entrevista no va a dar buenos resultados. Entonces, de forma breve, voy a explicar cómo se lleva a cabo una entrevista, ¿cierto? Esta es una información eh, no exhaustiva. Les recomiendo a ustedes que no se conformen con la información que yo les doy en este encuentro, sino que vayan a los libros y consulten más sobre este tema. Entonces, miren, la entrevista tiene una preparación, lo que les mencionaba hace un rato, ¿cierto? Hay que identificar a las personas, hay que preparar todo, tener un instrumento de registro de la información, etc. En el momento en que se hace la entrevista, ¿sí? Vamos a desarrollar las siguientes partes o las siguientes etapas. Lo primero es la apertura de la entrevista. ¿Eso qué significa? Significa que usted hace un acercamiento a la persona y lo hace presentándose, presentando el motivo de la entrevista, ¿cierto? Los objetivos, haciéndole saber qué es lo que usted espera obtener con la entrevista. Si piensa hacer un registro de audio o un registro de video, debe solicitar el permiso de la persona, ¿cierto? Y si la persona autoriza, pues procede a hacer el registro. Si la persona no autoriza, está en su derecho de no hacerlo. Usted toma nota, ¿cierto? Papel y lápiz y toma nota de la información importante. Lo de utilizar audio, utilizar video, hay que tener en cuenta con qué tipo de persona se hace la entrevista, porque puede ocurrir que algunas personas que no están acostumbradas a que se las grabe, ya sea en audio o en video, se sientan incómodas y entonces no van a compartir la información, ¿cierto? Se van a sentir restringidas, se van a sentir cohibidas y entonces la información no va a fluir. Y lo que va a pasar es que termina la entrevista y usted no tiene la información que fue a buscar. Entonces, en esta fase de apertura es donde usted inicia la conversación, procura generar confianza, generar empatía con la persona, hacer que él se sienta cómodo, usted también sentirse cómodo, ¿cierto? Es una etapa de adaptación antes de entrar a hablar del tema propiamente dicho, del tema de interés de la reunión.
habiendo agotado esta primera actividad de apertura, de introducción, entonces vamos al desarrollo de la entrevista, ¿cierto? A la parte fundamental, a la parte interesante, donde usted va a abordar las temáticas que necesita desarrollar en esa entrevista. Por lo general, lo que uno hace es hacer preguntas. Entonces, formular preguntas, preferiblemente preguntas abiertas, para que la persona pueda ampliar la información. Y entonces el entrevistador lo que hace es escuchar atentamente, registrar las respuestas, tomar apuntes, ¿sí? Estar muy atento para que no se le pase ninguna información importante, para que luego no vuelva a repetir preguntas, ¿cierto? Si ya le dieron la información, pues ya no hay que volver a preguntar sobre ella. Y sobre todo para estimular a la persona a que hable. Entonces, usted le presta atención, le formula otras preguntas, hace una síntesis de lo que la persona ha dicho para mostrar que usted está atento y de que está comprendiendo lo que se habla, ¿cierto? Y tiene que asegurarse de que la conversación gira en torno al tema de interés, es decir, que no se vaya en otra dirección. No puede ser que usted vaya a hacer una entrevista como desarrollador de software o como analista de sistemas, necesita hablar sobre la información, las operaciones, los equipos, etcétera, y que luego termine hablando de fútbol, pues eso no tendría mayor provecho, ¿cierto? Entonces, preguntamos, escuchamos, si necesitamos más información volvemos a preguntar, podemos retomar las ideas que la persona ha dicho para a partir de ellas profundizar, hacer que la persona nos cuente más acerca del tema, ¿sí? Y de esa manera pues ir recopilando la mayor cantidad de información que se pueda. Esta es una fase de recolección de información. Aquí no discutimos los requerimientos, ¿no? Porque eso lo vamos a hacer en una fase posterior que es la fase de validación. En esta nos aseguramos de tomar nota, de obtener información que luego podamos analizar para identificar los requerimientos. En este momento no decimos ni esto sí, ni esto no, ni esto se puede, ni esto no se puede, porque no es el momento todavía. En este momento simplemente escuchamos, preguntamos, escuchamos, volvemos a preguntar, tomamos nota, recopilamos la información. Cuando haya agotado las preguntas o haya agotado los temas que motivaron la entrevista, es momento de cerrar. Es momento de concluir la entrevista. ¿Sí? Las entrevistas tienden a volverse extensas y eso no es bueno, porque cuanto más se extiende la entrevista, la persona se cansa. ¿Sí? Y luego puede ser que si se extiende en una parte de la entrevista, luego le falte tiempo para indagar sobre otros temas relevantes. Entonces, hay que estar pendiente con ello. Cuando llegue el momento, hay que ir cerrando, ¿cierto? Y para eso lo que usted hace es recapitular, mencionar las ideas importantes que se han tratado en la entrevista, agradecerle a la persona por su tiempo, por la información y abrir la posibilidad de otra reunión en caso de que fuera necesario. Pero allí no termina el trabajo, porque como dijimos, en la entrevista lo que se hace es recoger información. Significa, todavía no tenemos los requerimientos, entonces esa información hay que procesarla. Hay que procesarla para que a partir de ella podamos identificar los requerimientos del software. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Una vez que tenga el audio o que tenga el video, lo mejor es transcribir para tener el texto de la entrevista, para que a partir de allí usted pueda identificar cuáles son las necesidades que tiene ese usuario, cuáles son las solicitudes, ¿cierto? Para que luego las pueda sacar en limpio, las pueda sacar de manera clara, bien descritas, y usted pueda después tomar decisiones con base en la información que recoge de diferentes actores. Bien, otra técnica que usted puede utilizar es las reuniones. En el ámbito del desarrollo de software se llaman las HAT, que significa desarrollo conjunto de aplicaciones, que no son otra cosa que talleres, ¿cierto? Reuniones en las que se trabaja en torno al proyecto de desarrollo de software. Entonces, son diferentes a las entrevistas porque las entrevistas son conversaciones. En las reuniones usted puede llevar material y trabajar sobre dicho material. Entonces, lo que usted va a hacer para aplicar esta técnica es primero conformar un grupo. Significa que usted invita
a varias personas, a varios participantes, seleccionados bajo algún criterio, ¿cierto? Puede ser los que realizan una tarea similar, los que trabajan en una misma dependencia, los que tienen el mismo nivel de autoridad, los que hacen uso de un mismo módulo del sistema, etc. Y entonces se reúne con ellos con un objetivo previo, con unas actividades adecuadamente planeadas y va a trabajar con ellos para identificar cuáles son las necesidades, para identificar qué es lo que ellos hacen, para identificar posibles conflictos de intereses entre ellos, ¿cierto? Y pues para recoger toda la información que usted necesite. Entonces, cuando usted hace estas reuniones, debe asegurarse de que los participantes sepan cuál es el propósito de la reunión, sepan qué se quiere, se comprometan a participar en la reunión, a colaborar, a trabajar en lo que se esté haciendo, ¿cierto? Usted llevará material de trabajo, puede llevar documentos, presentaciones, prototipos, en fin. Si va a hacer una reunión, también debe considerar estos momentos. La primera, la preparación. Preparar una reunión requiere mucho más cuidado y más tiempo que preparar una entrevista o que preparar una jornada de observación de un puesto de trabajo. ¿Sí? Entre otras cosas, en esta preparación, ¿usted qué va a hacer? Contactar a los participantes, contactar a las personas, invitarlas para un día específico, en una hora específica, en el lugar en que hayan decidido trabajar. Eso significa que también tendrá usted que asegurarse de conseguir un lugar adecuado. Por lo general, para estas reuniones, las organizaciones que lo contratan le facilitan a usted los espacios para que pueda trabajar, ¿sí? Las reuniones pues suelen ser un poco más extensas porque hay más temas que tratar y porque al participar varias personas, el desarrollo no es tan fluido, es decir, no es tan rápido. ¿Sí? Entonces, parte de la preparación es que usted tenga muy claro los objetivos, lo que quiere conseguir con esa reunión, prepare el material con el que va a trabajar, prepare las actividades que va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenga preparado todo esto, cuando llegue el momento de la reunión, pues usted se va a presentar en el lugar a la hora acordada y se va a reunir con la gente y va a desarrollar su jornada de trabajo, ¿cierto? Comience usted haciendo una presentación, explicando los objetivos de la reunión, explicando qué es lo que quiere conseguir, sobre qué temas va a trabajar, cuál va a ser la dinámica de trabajo. Luego, póngase a trabajar, desarrolle las actividades que tiene planeadas, ¿cierto? En las reuniones, como puede haber diferencias en cuanto a puntos de vista, en cuanto a las necesidades, a las solicitudes, ¿sí? Es importante que se llegue a consenso. Entonces, si hay personas que quieren una cosa y hay personas que quieren otra y esas dos cosas entran en conflicto, pues hay que procurar que al terminar la reunión haya un acuerdo sobre esas situaciones. Porque si no hay un acuerdo, significa que luego tendrán que volverse a reunir para ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer. Entonces, en lo posible, tomar decisiones, buscar consenso, que lo que se saca en claro de esa reunión, pues, sirva para definir los requerimientos del software. ¿Sí? Cuando haya desarrollado todas sus actividades, es el momento de concluir, entonces revise sus apuntes, revise las decisiones que se han tomado, ¿sí? Revise los resultados de las actividades que se han desarrollado, coméntenlas con los participantes y mire a ver si hay información adicional o si hay objeciones o si hay comentarios antes de cerrar el encuentro. Y una vez que ha concluido con esto, pues termina su reunión y viene el trabajo post reunión. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Todos los apuntes que tomó, puede ser que la gente le entregó algún material, todo eso usted lo tiene que poner en limpio, entonces tiene que generar documentos formales, documentos en limpio, con toda esa información para que usted pueda analizarla, pueda identificar los requerimientos y luego pueda validar todo esto con las personas de la empresa. Otra técnica es los casos de uso. Los casos de uso son descripciones detalladas de las interacciones que se desarrolla entre un actor y el sistema. Por lo general, el actor es un usuario, ¿sí? Entonces, lo que se hace es describir una operación o una interacción
que es importante, que es relevante, una actividad que es frecuente o que es muy importante, que es importante discutirla. Entonces se describen y luego usted las puede presentar al cliente o a los usuarios para asegurarse de que tiene la información completa sobre cómo se desarrolla esta actividad y sobre cuál es la condición final o la situación final después de haberse desarrollado todo el proceso. ¿Sí? Los casos de uso entonces le van a permitir a usted comprender el desarrollo de ciertas actividades y también conseguir más información y aclarar cosas que no estén claras y de paso pues conversar con los usuarios sobre cómo es que ellos desarrollan las actividades. ¿Sí? Un ejemplo de un caso de uso, miren, usted tiene una cuenta en un banco, le dan una tarjeta, ¿cierto? Así que usted puede llevar a cabo transacciones a través de un cajero electrónico. Entonces, cuando usted va al cajero y realiza una transacción a través de ese cajero, eso es un caso de uso, porque es una interacción entre un actor, o sea, usted, y el sistema, ¿cierto? Y es una interacción o un proceso que genera un resultado y que es un resultado importante. Por ejemplo, que el usuario pueda retirar dinero de su cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces miren que en esta actividad tan sencilla como retirar dinero de un cajero, hay una serie de actividades más pequeñas, detalladas, que se llevan a cabo, un intercambio de información entre los actores, ¿sí? Y eso es lo que se constituye un caso de uso, eso es lo que se describe y conforma el caso de uso. Entonces vamos a comenzar con una situación inicial, ¿cierto? Y es que el cliente está junto al cajero y tiene la tarjeta. Y entonces ahí comienzan el intercambio de información y el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Por ejemplo, que el usuario introduce la tarjeta, que el sistema le pide que seleccione una operación a desarrollar, el usuario selecciona, el sistema le pide la autenticación, la clave, ¿cierto? El usuario introduce la clave, luego introduce el valor, etc. Y como resultado final, ¿cuál va a ser? Que ese cliente va a tener dinero en efectivo. Entonces, miren, el caso de uso comienza con una situación inicial, que es que la persona llega al cajero, ¿cierto? Y una situación final, y es que la persona va a tener el dinero. Pero entre esa situación inicial y esa situación final se desarrollan una serie de pasos, que es lo que se describe en un caso de uso. Otra técnica que podemos utilizar es el desarrollo de prototipos. Un prototipo es un desarrollo parcial del sistema. Puede ser un prototipo por analogía, utilizar otro sistema que tiene un comportamiento o unas propiedades similares. Puede ser un diseño, ¿sí? Puede ser una interfaz, puede ser un formulario. Y lo que este prototipo hace es que nos permite hablar sobre el sistema con el usuario o con el cliente. Porque resulta que a las personas así de la nada no se les suelen ocurrir muchas ideas, pero en cuanto interactúan con algo, entonces empiezan a identificar cosas y a proponer cosas. Entonces, si usted les presenta un programa prototipo, ellos van a empezar a mirarlo y dicen, esto sí me gusta, esto no quiero que lo tenga, me gustaría que aquí tuviera esto, me gustaría que acá tuviera aquello, y necesito que haga esto, y que haga lo otro, y que haga lo otro. Y entonces, a partir de ese prototipo, usted va a obtener más información que le va a permitir clarificar algunos requerimientos, generar nuevos requerimientos, ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas. ¿Sí? El prototipo le puede mostrar la arquitectura, le puede mostrar la interfaz, le puede mostrar el funcionamiento, etc. El propósito es que con base en la revisión de ese prototipo, usted pueda obtener más información y que el cliente pueda pensar de manera más precisa y más ordenada sobre el producto que necesita. El prototipo usted lo puede utilizar para trabajar en las reuniones, lo puede utilizar para trabajar en las entrevistas, lo puede utilizar para mostrar casos de uso, etc. El prototipo es un medio que le va a permitir a usted alcanzar un fin, cuyo fin es obtener información para
elicitar los requerimientos. Muy bien, hasta allí mi intervención, ¿cierto? Ahora me gustaría que sean ustedes los que me generen algunas conclusiones y si tienen algunas dudas, pues procedemos también a atenderlas. Entonces me gustaría escuchar a Edwin Montoya, que ya me levantó la mano. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, señor, lo escucho. Buenas noches, profe. Profe, tengo a manera de conclusión, un aporte, teniendo en cuenta que gracias a mi trabajo tengo experiencia en el área de entrevistas con personas. Pues primero, digámoslo así, que la conclusión es que una entrevista como tal, como una técnica de recolectar información, nos puede dar información no solamente de lo que se espera que haga el sistema, sino la percepción personal de cada uno de los actores que tiene el sistema, que tiene cada uno de ellos en referente al sistema. Y el aporte que quiero hacer es que con base en la experiencia, es mejor, teniendo en cuenta que pues ya se ha hecho unos estudios previos, hay unos pasos previos referente a lo que tiene que ver con la obtención de la información. Yo sí considero, y pues es mi consejo, que se trata de llevar por decirlo así, un listado de preguntas, para que no pase lo que usted nos decía al principio o cuando nos explicaba este recurso, que es que la entrevista se salga del contexto que uno requiere para el objetivo que está buscando, en este caso, el análisis de requerimientos. Entonces es tratar de encaminarlo y no dejar que el entrevistado encamine la entrevista. Ese es el aporte que quería hacer, profe. Muchas gracias. Muy bien, muy importante. Fundamental prepararse bien, ¿no? Llevar el listado de preguntas, llevar el listado de temas que se quieren abordar y luego durante la entrevista se tiene que manejar flexibilidad, porque en el mundo real usted hace una pregunta y la persona que le responde puede que le responda 2 o 3 de las preguntas que le siguen en una sola intervención. Entonces usted tiene que ir tomando nota y asegurándose de que no va a volver a preguntar sobre lo mismo. Juan Pablo. En el paso 2 que nos dice que consulten qué consisten y cómo se aplican las técnicas, ¿suficiente es con definir las 5 que hay o hay que en otras técnicas también tenemos que adicionar otras? ¿O suficiente contaría con las 5 que aparecen ahí de muestra? Juan Pablo se me adelantó un poquito, pero con mucho gusto le respondo. Esas son algunas que les proponemos nosotros, pero ustedes pueden consultar más, ¿no? Es que hay más y ustedes cuando estén revisando sus documentos se encuentran con otras, entonces ustedes pueden incluir algunas otras, ¿no? Esas que están allí y algunas otras más. Ah, bueno, sí, yo sí estaba mirando y sí encontré otras, pero entonces la pregunta era si era obligación anexarlas o si cuenta pues incluir esas 5 y ya. Miren, ustedes traten de conocer la mayor cantidad de técnicas posibles porque eso les va a servir más adelante. Una vez que las han consultado, colóquenlas en el trabajo. ¿Listo? Cuando ustedes las colocan en el trabajo y las comparten en el foro, sus compañeros también van a poder enterarse de ellas y miren que se puede hablar sobre ellas y así es como vamos construyendo nuestro conocimiento. Entonces, no se limiten a las 5 que están allí, incluyan las demás que encuentren. Ok, Bien. vale, gracias. ¿Alguna otra conclusión, algún otro aporte sobre el tema? Juan Pablo, ya creo que se le quedó la mano arriba, seguramente. Bien. John Héctor. ¿Me escucha, profe? Buenas noches. Sí, le escucho. Buenas noches. Profe, pues no, como conclusión, pues me pareció muy interesante el tema de los pasos previos que se deben tener
para la recolección de requerimientos, porque pues sí es muy esencial y me pareció pues muy bueno conocer acerca de esas técnicas, porque muchas veces pues a veces uno se adelanta a realizar cosas cuando realmente pues lo que tenemos que tener en cuenta es pues la necesidad del cliente y pues dentro de las técnicas pues muy bueno es el tema de las HAT, que es lo de las reuniones, porque pues considero que es una buena técnica, ¿no? Porque ahí se puede escuchar opiniones y de una vez se puede concluir en qué va a consistir pues lo que se va a desarrollar. Sí, señor, muy bien. Juan Pablo, ¿quiere adicionar algo más? Bueno, respecto a las conclusiones, sí, me atrae a mí mucho más la de prototipos. En la técnica veo que la de prototipos, digamos así, es mucho más simple y sencilla para que las personas pues den su opinión, digan qué se puede mejorar, qué no, pues siempre las personas viendo una interfaz se guían un poco mejor a la hora de definir las cosas. Sí, señor, así es. Ivette, Profe, ¿me escucha bien? sí la escucho. Profe, yo la pregunta que tengo es que estoy mirando acá la guía y dice programar las entrevistas, haga uso del siguiente formato. Sí. Para alguien. Me perdí una partecita de la información, pero creo entender su pregunta. ¿Listo? Bueno, parece que ya nos vamos a dedicar a hablar del trabajo, ¿no? En esta fase 2, lo que vamos a hacer es, uno, estudiar las técnicas. Como les dije, yo les he comentado algunas, ¿cierto? Tomen esto como una introducción al tema, pero ustedes pues van a leer los documentos que se les han propuesto, ¿cierto? Van a consultar de pronto en internet, van a profundizar en esas técnicas. Pero lo que vamos a hacer es planear cómo utilizarlas para recoger información para identificar nuestros requerimientos. Entonces, usted va a proponer, ¿sí?, algunas técnicas que va a usar. Entonces, usted puede decir, yo voy a entrevistar a, o yo me voy a reunir con, o yo voy a observar tal cosa, o voy a revisar tal caso de uso, ¿cierto? O voy a elaborar un prototipo y se lo voy a presentar a fulano de tal, etcétera. Pero en esta fase solamente es planear, todavía no necesitan aplicarla, ¿sí? En la siguiente fase vamos a aplicar, o sea que ustedes lo planean, pero lo planean en serio porque lo van a tener que aplicar. ¿Y cómo lo van a aplicar? Pues para eso es un grupo colaborativo, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo, por decir algo, con Adrián, listo, yo le digo, Adrián, hagamos de cuenta que tú eres el gerente y yo te voy a entrevistar. Entonces yo preparo mi entrevista, me reúno con Adrián y le hago las preguntas y él me va a contestar, ¿listo? Y a lo mejor Adrián me dice, bueno, pero yo tengo preparado un prototipo, entonces quiero mostrártelo y vamos a hacer de cuenta que tú eres el supervisor de los puntos de pago y entonces te voy a mostrar el prototipo y tú me dices eh, qué hay que colocarle, qué hay que quitarle, qué hay que cambiarle, etcétera. ¿Listo? No necesitan ustedes ir a ninguna empresa real a pedir información. Es un ejercicio que lo hacemos acá entre compañeros y por eso es importante que se contacten con sus compañeros de grupo colaborativo y hagan un trabajo entre ustedes, ¿de acuerdo? Si ustedes pretenden trabajar individual va a ser difícil porque no van a poder hacer el ejercicio. Este ejercicio requiere de comunicación, requiere de interacción con otras personas. Ivette, ¿he respondido a tu pregunta? Profe, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, profe. Bueno, pues dice que de pronto no se podría hacer individual, ¿no? Pero en caso tal de que no aparezcan
pues toca lo individual, ¿cierto? Si ustedes, ahora hay un buen número de participantes, si ustedes comienzan a comunicarse con anticipación, van a poder hacerlo. Lo que pasa es que hay algunas personas que dejan para los últimos días y ahí es difícil, ¿listo? Este trabajito necesitan ustedes empezar a contactarse desde esta misma semana, ¿sí? Ay, profe, y frente En esta al fase solo prototipo, tienen que planear, ¿de acuerdo? En esta solo tienen que planear. En la siguiente es donde tienen que aplicar, pero si ya sabemos con anticipación de que esto necesitamos hacerlo, pues creo que hay que poner un poquito de parte. ujú. Profe, y ese tema del prototipo, pues la verdad a mí no me ha quedado muy claro porque, o sea, yo he entendido que el prototipo es como tal, digamos, el software, o sea, el lenguaje de programación como que va a necesitar la empresa de acuerdo a su necesidad, o sea, la empresa de dinero en movimiento. O sea, nosotros tenemos que tener, digamos, las clases, los atributos y crear como tal un algoritmo de eso para darle solución al caso de estudio. O, o simplemente es como redactar lo que la empresa de movimiento requiere, porque no me queda claro bien eso del prototipo ni cómo se debe estructurar. Y ver, hay varios tipos de prototipos. Usted puede escoger uno. Por ejemplo, usted puede diseñar una interfaz de usuario, es decir, diseñar un menú, un formulario con unos botoncitos, y ese sería un prototipo de interfaz, ¿cierto? Pero también podría usted hacer un prototipo para una función determinada, o sea, hacer un pequeño programa que haga algunos cálculos que son importantes para la empresa. ¿Sí? Entonces, no todos los prototipos son iguales, hay diferentes tipos y un prototipo es una vista parcial, o sea, muestra una parte nomás de lo que podría ser el sistema, no es el sistema completo. Incluso uno puede utilizar como prototipo un sistema que ya está hecho y que cumple funciones similares. Ah, bueno, profe. Y, profe, una última cosa, me dijeron que si hoy nos conectamos me van a regalar 10 puntos. Luego les voy a proponer una actividad para que se ganen los 10 puntos quienes la desarrollen. Ah, bueno, profe, gracias. Es así. ¿Listo? Pero entonces, en un momentico les digo qué van a hacer ustedes para ganarse unos 10 punticos. Ahora voy a continuar resolviendo las dudas. La Eh, asistencia no nos va a dejarla por aquí. Perdón. Asistencia. La asistencia la genera la herramienta. No, por acá creo que yo tengo desconectado el bus de mensaje que de los chats de los compañeros no aparece, está como desconectado. No, no entiendo. O sea, el chat donde van interactuando los compañeros, o sea, no aparece como que el listado de la asistencia. Entonces, si esto no. No, sí, A el ver, sistema me genera el listado. A mí me genera, no sé si ustedes pueden ver la lista de asistencia, pero a mí me genera el reporte de asistentes. ya, ok. Ujú. Listo. Andrés Camilo. Andrés Camilo me estaba hablando, creo, tal vez. Sí, claro. Ah, bueno. Buenas ¿Tiene noches, profe. otra pregunta? No, ya. Ok. Buenas noches, profe. Una pregunta. La que Adelante. estoy teniendo interferencia. Profe, mi pregunta es si el paso 2 y el paso 3 se resuelve individualmente y ya para el último se consolida el trabajo entre todos, lo que subieron en el paso 1, paso 2 y paso 3, diré. Cada paso genera sus propios productos. Sí, podrían ustedes tomar los productos de las fases anteriores para generar el producto final. Obviamente, si hay más de un trabajo que está realizando paralelamente, pues al final va a haber más trabajo para consolidarlo en uno solo. Listo, profe. Muchas gracias. Bien. Berly, Buenas noches, profe, ¿me escucha? sí, la escucho. Profe, una preguntita. En el paso 3,
en donde dice que, bueno, este plan debe incluir los siguientes temas. En la parte de técnicas de levantamiento de requerimientos, ahí dice seleccione 3 o más. Solamente es seleccionarlos, o sea, decir que voy a implementar entrevistas, el prototipo y eso. ¿Y por qué? ¿O solamente dejo así No, hay que planear la aplicación, ¿no? Más abajito dice que usted debe decir, si va a entrevistar, debe decir a quién va a entrevistar, dónde, cuándo, a qué hora y qué preguntas le va a hacer. Si usted dice que va a aplicar una reunión, debe decir con quiénes se va a reunir, dónde se va a reunir, a qué hora, a qué día, qué temas va a tratar, qué materiales va a utilizar. Y de igual manera, para cualquier otra actividad que usted proponga para recoger información, hay que planearla, ¿no? En esta segunda fase es planear. Vale, Es que profe, muchas gracias. miren, todas las técnicas necesitan preparación. Ninguna se puede improvisar. Entonces, esta fase es de preparar. Profe, yo quería una pregunta ahí sobre el mismo punto. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Bueno, como aquí dice, este plan debe incluir los siguientes temas: descripción del sistema actual, bueno, descripción del sistema propuesto. Por ejemplo, para la descripción del sistema actual, yo puedo utilizar la entrevista, y es decir, aparte para la descripción del sistema propuesto, utilizo, no sé, caso de uso, o para cada uno de estos temas tengo que aplicar las 3 técnicas de requerimientos. Negativo. Miren, en este momento la descripción la hacen ustedes, de qué punto están partiendo y a qué punto quieren llegar. Las entrevistas todavía no las hacemos. Repito, en esta fase no hacemos entrevistas, solo las planeamos. ¿Listo? Porque en la siguiente hacemos las entrevistas y les voy a explicar qué hacer con la información obtenida en las entrevistas. Entonces, en esta correcto. solo hay que planear, no hagan entrevistas. ¿Sí? Sí, no, exacto. Pero entonces La es descripción decir, del yo sistema puedo... es de qué parte usted, cómo es el sistema actual, qué mira usted que hacen en la empresa. Exacto, pero entonces esa información, habría que preparar una entrevista para adquirir esa información, ¿verdad? No. ¿Y a quién entrevistaría? O sea, para la descripción del sistema actual, me imagino que en una entrevista se haría con los participantes Ah, del sistema, pues obteniendo la información sobre el procedimiento actual del sistema. Una vez se pueda sí, analizar esa sí, 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 información, sí. pues uno define O lo sea, que se propone después. en un entorno real usted podría comenzar con unas entrevistas también para esa parte. ¿Listo? Acá no hagan entrevista, ustedes propongan nomás el sistema como lo imaginan en el estado actual y cómo lo imaginan el sistema nuevo. Para que así las entrevistas las dediquen a la obtención de requerimientos, porque los requerimientos son detallados. Kevin me estaba preguntando, ¿no? Sí, señor. En- Buenas noches. Buenas noches. Tutor, en esta fase sí hay que poner todos los aportes de todos los participantes en el documento final. Buena pregunta. No, miren, no tienen que colocar todos los aportes de todos los participantes. Lo que pasa es que todos hacen una parte individual, pero luego se reúnen y deciden qué colocan en el trabajo final. Ya no debe haber información repetida. Por ejemplo, son 5 participantes, ¿cierto? Y los 5 consultaron en qué consiste, por decir algo, la observación de un lugar de trabajo. ¿Sí? Y entonces resulta que ustedes me pegan lo del uno, me pegan lo del otro y me pegan lo del otro. Y resulta que los 4 o los 5 aportes dicen lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Colocan el del primero? ¿Colocan el del segundo? No, nada de eso. Ustedes toman la información de los 4 o de los 5 que consultaron esa técnica, la leen y hacen una sola redacción que incluya los aportes de cada uno, sin repetir información. De igual manera para todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay 2 personas que van a entrevistar al gerente, no me van a programar 2 entrevistas con el gerente, solo es una sola. Ah, pero resulta que el uno le hace unas preguntas y el otro le hace otras, ¿sí? Entonces lo que van a tener es más preguntas, pero sigue siendo una sola entrevista.
Ok, tutor, muchas gracias. Bueno, Edwin. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tal vez a manera de aporte y con el fin de que de pronto usted me dé la razón o me diga si estoy equivocado y con eso pues le podemos ayudar a los compañeros en las dudas. Lo que se entiende que nosotros vamos a hacer, y por eso se trata de un trabajo colaborativo, es que nosotros ya como equipo de trabajo debemos saber a qué, o más bien, cuál es el proyecto de software que nosotros vamos a desarrollar. Lo que tenemos que plantear en esta instancia del trabajo es qué elementos vamos o qué técnicas vamos a utilizar como equipo de trabajo con el fin de obtener la información de los requerimientos del sistema. Y pues con base en esa reunión que tengamos cada uno en nuestro equipo de trabajo, pues nos tenemos que repartir, digámoslo así, hipotéticamente, las acciones o las labores a seguir para recolectar esa información. Me imagino entonces que cada uno irá a hacer una situación diferente o una técnica diferente para que el trabajo quede completo y con lo que se tiene que, bueno, con lo que se espera pues de la obtención de la información. Es correcto en que lo que vamos a hacer es planificar cómo obtener la información para los requerimientos, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué yo les pido a ustedes que hagan un trabajo individual y luego el colaborativo? Porque no me gusta que la gente llegue solamente a observar lo que el otro ha hecho y dicen, muy bien, Juan, por tu aporte. ¿Listo? Entonces, no, miren, para que ustedes puedan hacer un trabajo colaborativo, cada uno debe saber de qué está hablando. Eso significa que cada uno ha investigado las técnicas, eso significa que cada uno se dio al trabajito de planear cómo aplicar entrevistas, cómo aplicar prototipos, cómo hacer las reuniones. Entonces, cuando ya todos han pensado en eso, entonces ya tienen de qué hablar, ¿cierto? Y entonces el uno dice, yo propongo entrevistar al gerente, y otro dice, yo propongo entrevistar al cajero. Ah, bueno, entonces hagan dos entrevistas, una al cajero y otra al gerente, ¿cierto? Y otro dirá, no, yo programé fue hacer una reunión con un prototipo. Ah, entonces, bueno, vamos a incorporar esto. Miren que se puede hacer un trabajo colaborativo cuando la gente tiene que aportar. ¿Sí? Pero si hay uno que lleva un avance y los otros van a decir, sí, sí, tu avance está bien, y van de comité de aplausos, eso no es trabajo colaborativo. Por eso yo les exijo que ustedes, antes de hacer el trabajo colaborativo, cada uno haya hecho el trabajo de forma individual, es decir, que tenga algo con que presentarse para hacer el trabajo colaborativo. Ahora, si ustedes se reúnen primero y dicen, tal persona programe 3 entrevistas, tal persona programe 2 reuniones y tal otro programe, pues estaría bien también. ¿Listo? Porque estarían planeando y distribuyendo las tareas a realizar y luego las van a integrar. José Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, señor. Tutor, buenas noches y compañeros. Buenas noches. En base a la entrevista con pues referencia que se hizo bien con todo lo de las normas, ¿es necesario, pues si uno quisiera, ¿no?, hacer video también de la entrevista o no es necesario? Pues no se les pide registro de video, ¿sí? Ya. Pero cuando usted hace una entrevista, si la persona entrevistada acepta hacer una grabación de video, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, es un buen registro el video. Hay que saber es que el video es más intimidante que la grabadora de audio. Muchas personas que no están acostumbradas a este tipo de medios se sienten intimidadas, se sienten vulneradas por la cámara y entonces puede ser que la entrevista se vuelva un poco tensa. Sí, porque pues podría ser como por medio de Skype con otro compañero y se hace más rápidamente pues el trabajo, por así decirlo. Sí, ustedes lo pueden hacer. Pero recuerden, las entrevistas, las reuniones, todo eso, las van a hacer en la siguiente fase. En esta solo las planean, las planifican. Entonces, me voy a reunir con fulano de tal, a través de tal medio, tal día, tal hora, y vamos a hablar de este y este y este tema con el objetivo de obtener tal cosa. ¿Listo? Esa es la planeación de una reunión.
No tienen que hacerla todavía. En este trabajo de la fase 2 no se les pide que hagan ni reuniones, ni entrevistas, ni prototipos. Solamente que Más, planeen lo que van a hacer. más bien es como participar en el foro y ya. Pues lo primero que hay que hacer es leer la guía, porque sí hay trabajo que hacer. Les Listo. digo que no tienen que llevar a cabo el plan, pero hay que hacer un plan. Bueno, señor, gracias. Muy bien. Ivette, ¿tiene otra pregunta, Ivette? ¿O olvidó bajar la manito? No, profe, ¿se me escucha bien? Sí. Voy a preguntar, me acabo de olvidar. Espere. Cierto. Profe, usted había dicho que para la próxima fase, o sea, nosotros ahorita lo que vamos es a planear todo, ¿cierto? Pero para la próxima sí la vamos a aplicar. Entonces, Así yo necesito es. saber si en la próxima, la aplicación de lo que vamos a planear ahorita va a ser real. Sí, porque yo Sí, contactos, digamos, llevar a cabo esta actividad X, o sea, nada. Entonces tendría yo que ir pensando en la gente que me va a tener que inventar o pues mirar a ver si verdaderamente encuentro a alguien. correcto. Así es. Y Bueno, luego entonces se puede así. hay que pensar las preguntas. Por ejemplo, les expliqué que en una entrevista usted debe decirle a la persona cuál es el propósito de la entrevista, ¿cierto? ¿Para qué quiere esa información? Todo eso. Entonces, usted eso lo va a planear. Va a dejar listico la guía de entrevista para cuando se llegue el momento aplicarla. Listo, bro. Inclusive, por ejemplo, un compañero de mi mismo equipo, que por sí ya apareció, oficial, a fingir como el entrevistado, sí. Sí, claro. Usted puede entrevistarlo a él la puede entrevistar a usted y cada uno tiene la información y luego integran y tienen el doble de información. Bueno, profe. ¿Y hay cuántas entrevistas es que hay que realizar como mínimo? Cada uno de ustedes va a proponer 3 técnicas de recolección de datos. Pues, o sea, mínimo una por cada técnica. Así es. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiera levantar la mano, preguntar algo o complementar algo? Bueno, Venga, volvemos yo sí entonces a la quiero, presentación. ¿Sí? sí, yo sí quiero, qué pena de nuevo, que me aclare algo. Entonces, para planear en esas 3 técnicas de levantamiento de requerimientos, es decir, en cada una de las técnicas se planearía con el fin de obtener información sobre los 4 ítems que aparecen, o sea, es decir, sobre la descripción del sistema actual, la descripción del sistema propuesto, la lista de participantes. No, no, mire. Las No. entrevistas las va a hacer usted para recoger requerimientos. ¿Listo? Y los requerimientos son qué funciones desarrolla el sistema, qué características debe tener el sistema, qué datos debe procesar el sistema, qué operaciones debe realizar sobre los datos. Es todo sobre el software. ¿Listo? Las técnicas que usted va a planear es para obtener información para definir los requerimientos del software. ¿Listo? Pero Por favor, entonces lean los qué papel documentos. juega, o sea, qué papel juega esa parte? O sea, dice, este plan debe incluir los siguientes temas: descripción del sistema actual, descripción del sistema propuesto. Dice, este plan debe incluir los siguientes temas. Sí, Entonces sí, esa es sí. la parte que no. Esos los coloca ahora usted en el plan. O sea, la entrevista que va a programar no es para preguntarle sobre el sistema actual. El sistema actual usted lo describe Ok, ahora. ¿Listo? ok, La listo, entrevista es sí. para preguntarle sobre los requisitos del software. Ok, listo, ya entiendo. Muy bien. Creo que están viendo mi pantalla, entonces les voy a mostrar algo más. Miren, aquí hay 2 preguntitas. ¿Listo? ¿Cuáles son las fuentes de información más importantes para identificar los requerimientos del software?
¿Qué técnicas puede utilizar para obtener los requerimientos del software? Esto es lo que hemos hablado hoy. Aquí hay un enlace, es un formulario para que usted responda estas dos preguntitas y por eso es que se le va a dar a usted 10 puntos en su trabajo de la segunda fase. Bien, como seguramente ustedes aquí no le pueden dar clic, entonces lo hemos colocado acá, miren, en información inicial, ustedes saben que acá está lo de las webconferencias, aquí está, y aquí en la conferencia 2, todos están familiarizados con esta página, ¿verdad? Aquí vinieron a ver la grabación. Aquí dice, diligencia este formulario y gana 10 puntos de tu calificación de la fase 2. Entonces, miren, ahí en el curso está el enlace para que usted vaya al formulario y pueda participar respondiendo esas dos preguntitas que les acabo de mostrar. Sí, y entonces ahí me va a quedar el registro de su participación para pasarle al tutor que corresponda a su grupo para que le tenga en cuenta y le dé esos punticos. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Profe, ¿hay algún tiempo límite para presentar Sí, el formulario? sí, hay un tiempo límite. Yo pienso que podemos dejarlo habilitado unos 15 minuticos. ¿Listo? Son dos preguntitas nomás, así que dejémoslo unos 15 minutos habilitado. Edgar, quería preguntarme algo. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, compañeros. Profe, una preguntita. Esta conferencia queda subida a la plataforma. creo que no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que la quité ya, miren. Esta, al igual que todas las demás, miren, aquí en la página de webconferencias yo les coloco la grabación. Si la miran, aquí está la grabación de la primera reunión. Mañana, aquí en este espacio donde dice enlace de grabación de la segunda reunión, les va a aparecer un cuadrito como este para que ustedes puedan ver la grabación de la segunda reunión. Y así mismo va a ocurrir para la tercera y para la cuarta y para la quinta. ¿Listo? Pero entonces Ok, ustedes muchas sí gracias. tienen que conocer su curso y tienen que saber dónde encontrar cada cosa. Miren, yo he respondido muchos mensajes de personas que me preguntan por el Skype, ¿no? Me preguntan a mí el Skype. ¿Listo? Eso significa que no vienen por acá porque aquí dice que usted puede comunicarse vía Skype. Miren, aquí dice vía Skype y aquí están los tutores con sus usuarios y con sus horarios de atención, ¿cierto? Pero entonces he recibido muchos correos que, profe, ¿me puede dar su Skype para comunicarme? Está aquí, no necesitan ustedes pedirlo. Miren, está el Skype de cada tutor y con sus horarios de atención en línea. ¿Listo? Entonces, por favor, conozcan los cursos. Tienen que saber qué información hay y dónde ubicarla. Entonces, aquí mismo, información inicial. Miren, aquí está lo de las webconferencias. Miren, aquí están programadas todas las webconferencias que vamos a dar durante el semestre. Está el enlace, está el día, está la hora. ¿Listo? Y aquí mismo les va a ir apareciendo la grabación. Así que si de pronto no les envío la grabación, el enlace de grabación al correo, ustedes van y allí la encuentran. Listo. Tenemos otra pregunta de Ivette. Cuénteme, Ivette. Profe, es que no toca entrar a un enlace en la plataforma. Sí, en el curso le coloqué un enlace. ¿Qué parte, profe? O si quiere escribirlo, aquí está, mírelo. Aquí está el enlace para que usted lo pueda copiar directamente desde aquí. Si quiere, sino que aquí, pues como está la pantalla compartida, no funciona el clic. Tendría que escribirlo. Pero en el curso, en el entorno de información inicial, donde dice encuentros sincrónicos, allí está toda la información de los encuentros y allí está en la información del encuentro sincrónico 2, ahí está el enlace, usted le da clic y la lleva directamente al formulario. Ahí dice. Profe, o sea que, dependiendo de lo que yo diga en este formulario, ¿me dan los 10 puntos? Así es. Responde a estas dos preguntitas. Bueno,
ustedes han de decir, ¿y por qué nos ponen a responder una pregunta y no nos dan los 10 puntos por la lista de asistencia? Lo que pasa es que hay muchas personas que abren la conexión y luego desaparecen. ¿Listo? Se van a hacer otra cosa y bueno, a ellos no les vamos a dar 10 puntos. Solamente a aquellos de ustedes como Ivette, como Adrián, como Andrés, bueno, varios de ustedes que han estado aquí activos y que en este momento me están escuchando y saben que hay que darle clic en el enlace y llenar el formulario. ¿Sí? Si todos los que están en esta lista están atentos a la reunión y me están escuchando, pues todos van a responder ese par de preguntas en el formulario y van a ser acreedores a sus 10 puntos por participar en la reunión. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ¿usted después nos puede hacer llegar las diapositivas o ya no? Las diapositivas, pues la grabación, ¿no? En la grabación va a quedar todo. Pues si quieren las diapositivas yo se las puedo compartir, el PDF que proyecté, no hay ningún inconveniente. Entonces yo se los puedo compartir también. ¿No? Se los puedo compartir aquí en el enlace donde les compartí los documentos. Muchas gracias, tutor. Con mucho gusto. Bueno, creo que no sea más por hoy, entonces por favor ingresen al enlace que les dije, respondan esas dos preguntitas para poderles dar unos 10 punticos allí. Algunos los necesitarán, algunos otros no los necesitarán. Yo les agradezco mucho su tiempo, su dedicación el día de hoy. Desde ya los invito para las siguientes reuniones, ¿sí? Para cada actividad vamos a hacer una reunión, así que tomen nota de la fecha, la hora y participen. Andrea. Andrea Paz, ¿me levantó una manito? No la escuchamos, Andrea. Bueno, no sé si Andrea tiene problema con el micrófono o algo, no. Me levantó la mano y no la escucho. Profe, disculpe, ¿por dónde es que vamos a ver las preguntas? ¿Qué parece? En el curso les voy a mostrar nuevamente. ¿Listo, por favor? Les voy a mostrar, miren, van al curso, aquí está su curso, van a información inicial, aquí dice, en la parte de abajo dice, encuentros sincrónicos vía webconferencia. Listo, y aquí está la primera, esa fue la que hicimos hace 8 días, y aquí está la segunda, miren. Y aquí en la segunda, miren ustedes que aquí dice, diligencia este formulario y gana 10 puntos en tu calificación de la fase 2. Allí le dan clic en este formulario y listo, se fueron a responder. Bueno, muchísimas gracias. Listo, y aquí mismo van a encontrar la grabación mañana. Bueno, muy bien, entonces vamos a cerrar nuestra grabación.